Vamos a tomar el tema del círculo. ¿Mm? Para comprender lo que significa el círculo para la humanidad, primero vamos a tener que comprender qué es el círculo como geometría sagrada, pero cómo se aplica esa geometría a nuestra vida, ¿no? Entonces, lo que se desprende primero del círculo, y de lo que todos hemos aprendido cuando estudiamos geometría en algún momento de la vida, es que todos los puntos del círculo están a la misma distancia del centro. Entonces, la figura circular promueve o establece por sí misma una forma donde todos los puntos que forman el círculo están incluidos y están a la misma distancia del centro. Para ir bajando esa comprensión, ¿no? Quiere decir que nadie está fuera. No hay nadie un paso más allá ni un paso más acá, porque si no, no es un círculo. El círculo implica que están todos adentro, pero además de estar adentro y compartir el mismo espacio. ¿Por qué compartimos el mismo espacio en el círculo? Porque todos nos podemos ver. No es la experiencia que tenemos en general en esta cultura, porque cuando vamos a la escuela estamos todos orientados a mirar hacia adelante, a la autoridad, y de costado o darle la espalda al que está atrás o la espalda del otro. O sea, no estamos viéndonos todos, sino que está centrada en la sensación de aislamiento de mi banco, mis cosas, mi lugar, y el otro de costado. Y de hecho, tampoco puedo conversar con el otro porque perturbo el orden que está establecido, que estoy sentado ahí para escuchar lo que dice la figura de autoridad. Esto no es casualidad. Es una forma que se nos impone donde la experiencia del grupo sigue siendo sostener la individualidad y de alguna manera la subordinación o la autoridad nos dice. Y esto después, en el trabajo y en todos los demás lugares se repite este mismo orden, ¿no? Vos vas a cumplir con una función por la que se te paga, a trabajar en tu área de conocimiento y las relaciones con los demás no están muy bien vistas. Deben de ser de cierta manera para cumplir con el propósito. ¿Se entiende? Entonces en realidad no estoy dentro del círculo. La otra maravilla del círculo y de su complejidad es que si bien estoy a la vista de todos, y esto es importante, no tengo dónde esconderme porque estoy a la vista. O sea, esta disociación de la que venimos hablando, de parecer algo y de huir de algo para encajar, o sentir que soy aceptado, estoy incluido, no está. Está todo a la vista. Pero también en esto implica que yo estoy en un lugar del círculo y mi experiencia de la totalidad del círculo depende del lugar donde estoy. Volviendo a esta interpretación que hacíamos de la serpiente y de la cuerda, lo que yo entiendo del círculo depende profundamente del lugar donde yo lo estoy experimentando. Originalmente, en los pueblos originales de toda la tierra, el círculo, en el centro estaba el fuego. El fuego como símbolo y como presencia de la luz, de la verdad, del amor, de la belleza, lo que fuera puesto ahí. Entonces, todos participaban de eso. Ahora, ¿cómo lidiamos con las relaciones, con lo que sucede en la comunidad que está integrada en un círculo, si yo estoy teniendo la experiencia desde un lugar? Y vean que esto es interesante, porque el círculo, si lo complejizamos un poquito, tiene dos ejes. En la naturaleza, norte, sur, este, oeste y los puntos intermedios, noreste, suroeste, pipit, ¿no? Depende de dónde estoy, es la experiencia que estoy teniendo de lo que sucede en el círculo, de lo que me sucede a mí. Este conocimiento que ha sido
retomado en el uso de la terapia de grupos, por ejemplo, a pesar de que hay una inmensidad de maneras de entender el uso del recurso grupal. Lo que la terapia de grupo usa es el círculo para que todas las personas se relacionen entre sí. Y esto cambia además el papel de la figura del terapeuta o del coordinador de grupos, porque el énfasis de la interacción no es entre los miembros del grupo y el terapeuta, lo cual sería repetir la escuela. Aunque estemos sentados en círculo, si nos seguimos relacionando con la autoridad, estamos en el mismo lugar. Y lo que además configura, y esto pasa mucho en el ejercicio de la terapia de grupo, ¿para qué voy a hacer terapia de grupo si me voy a juntar con otro montón de locos? ¿Qué puede, como yo, en qué puede resultar la sanación? ¿No? Y además, cuando estoy en terapia individual, tengo una hora para mí solo con el terapeuta. Y acá lo tengo que compartir con nosotros. Se vuelve a configurar la experiencia de la familia con mis hermanos, tratando de tener la atención de mis padres. Y este es otro punto maravilloso para profundizar, porque obviamente la familia nuclear paternalista carece del círculo. Entonces, todos los miembros del círculo, o sea, los hijos, necesitan al mismo tiempo de la referencia con los padres. Este es el quilombo que los padres viven, de que no pueden más cuando tienen 3 hijos o 4 hijos, porque uno se enfermó y entonces le dan mucha atención a este y los otros se sienten desplazados, entonces empiezan a enfermar para que le des pelota, porque la cultura grupal parece que es que te da pelota cuando estás enfermo, y entonces salís de una gripe, tenés otra, o el otro tiene estos problemas. Cada uno comienza a aprender en esa configuración a llamar la atención, a expresar sus necesidades como puede, según sus recursos, dentro de ese espacio, que no es un círculo. Si hubiera un círculo, las necesidades de todos los niños podrían ser provistas por otros, no solamente por los padres. Esto implica una cultura de círculo donde todos se sienten, además de sus hijos biológicos, responsables y parte de la crianza de todos. Entonces los niños tienen una referencia que no es solamente mamá y papá, ¿se entiende? Y sintiendo siempre que me falta porque papá, y si tengo un hermanito con algunos problemas físicos o emocionales, va toda la atención para ahí, entonces a mí no me ven, ¿se entiende? Volviendo a esto, a la psicoterapia de grupo, entonces el énfasis de la terapia de grupo, desde nuestra visión, es que las personas comprendan que lo que sana es la interacción con los otros miembros del grupo, no con el terapeuta, no con la figura de autoridad. Lo que esa figura de autoridad hace es ayudar a limpiar las proyecciones de serpientes sobre los otros, utilizando el poder constelador, de que en vez de hablar en terapia sobre lo que me pasa con la mujer o con el hombre, ahí tengo otros compañeros sobre los que proyecto esas interrelaciones, donde pongo a mis padres, a mis hermanos y mis conflictos, y in situ puedo estar no hablando sobre lo que me pasa, sino viviéndolo de nuevo. Y ahí es donde entra la capacidad del terapeuta de discriminar de qué manera y en qué momento le va a dar espacio para esa limpieza, ¿no? Y esto habla de ciertos ciclos que pasan todos los grupos humanos en nuestra cultura, que, para hacerlo sencillo, ocurre en todas nuestras relaciones, que primero tenemos una fase de romance porque queremos ser aceptados por el otro, así que tratamos de mostrarle todo lo que es nuestro mejor lado o lo que nos parece que le va a gustar. Luego que nos aflojamos porque conseguimos ser aceptados y de vuelta zafamos del miedo a quedar afuera, a la exclusión, empezamos a mostrar naturalmente o se nos empiezan a ver las otras partes. Y ahí naturalmente toda relación entra en un conflicto. Un conflicto que puede ser muy positivo porque nos puede permitir integrar a la relación los lados que están en la sombra o que tratamos de ocultar porque aprendimos que esos lados nos dejaban afuera. El gran desafío de una relación es incluirnos en la totalidad. Pero venimos huyendo de tomar contacto con esas heridas, así que por eso es un conflicto. Cada uno está tratando
en cierta forma, de que el otro se entregue primero, va yo a dar el paso de entregarme. Pero ¿qué es lo que hay generando el conflicto? La identidad que he formado, el personaje sobreviviente que he formado, es el que me impide entregarme y confiar. Así que el amor y la experiencia de intimidad se desarrolla hasta que me hace entrar en la amenaza de tener que soltar el personaje que he formado. Y ahí viene la proyección de la desconfianza, del miedo, de decepcionar al otro, de que siento que no soy suficiente y que entonces mi pareja se va a desilusionar de mí y nuevamente el terror al abandono. Cuando esto aparece en el grupo, entonces tenemos la posibilidad de trabajar in situ, con la contención del círculo y de los que están cuidando ese círculo, para que podamos ver cómo hemos proyectado los supuestos de desamor, de desamparo, de desconfianza en ese otro que en ese momento se vuelve significativo, porque lo estoy poniendo en el lugar de madre o de padre o de hermano, y poder desentrañar la confusión que hace que yo viva poniendo las serpientes donde en realidad hay cuerdas. ¿Se entiende? Si logramos atravesar este conflicto, se produce una madurez, un entendimiento del propio proceso de la necesidad de desconstruir el personaje para volver a sentir la experiencia de confianza y amor, y todo el grupo empieza a apoyar a los que aún no se han animado para que se tiren al agua. Y es bien interesante, porque en la primera parte está todo el mundo, lo que llamamos confluir, diluyendo sus diferencias para ser aceptado. Después aparecen las diferencias y la pugna de poder para sostener la diferencia y que seas vos el que se rinda. Finalmente, si eso consigue llegar a una resolución, empieza a ser el nosotros lo que prima. La experiencia de amor e identificación con todo el círculo de compañeros, porque ahora, vos dejaste de ser un otro, porque tu historia personal me recuerda mucho a la tuya, tu desamparo y tu dolor, el día que te abriste y lloraste por lo que te pasó, me tocó el corazón. Y antes, justamente porque te parecías a mí, yo te tenía en un rincón, ¿no? Y ahora súbitamente nace en mí un amor y una empatía, que no solamente es por ti, estoy aprendiendo a amarme a mí mismo con mi historia. Empiezo a identificarme con la historia de toda la humanidad, de todos los que están ahí, en ese círculo. Y el principio de nosotros y la comprensión profunda de que para yo estar bien, todos tienen que estar bien. Empieza a ser el motor que impulsa al grupo hacia la cohesión, hacia el cierre final de una experiencia de amor y de inclusión, volviendo a que el inmenso temor es quedar afuera, de inclusión de todos como son. No como me gustaría que fueran o como necesito que fueran. Porque en realidad yo me he empezado a encontrar cada vez con mí mismo, recibir la aceptación de los otros me ayudó a aceptarme a mí. Entonces toda la intolerancia, el enojo, los prejuicios, no, empiezan a diluirse en amor. Empiezo a aprender que el amor ha estado siempre ahí, pero yo no lo dejaba entrar al círculo de mi vida ni al círculo de los otros. Entonces se alcanza una experiencia de cohesión. Esto abre la puerta a muchos otros entendimientos a los que vamos a volver. Pero vuelvo ahora a la experiencia del círculo original de que estaba hablando, ¿no? Y cómo las culturas nativas entendían que esa figura era la que permitía la horizontalidad, la experiencia verdadera de que todos somos iguales y todos, sea como sea, estamos incluidos en el círculo. Y además la comprensión de que como individuo dentro de ese círculo, porque de verdad cada uno experimenta el círculo en varias opciones diferentes. Una es mi experiencia individual dentro del círculo, otra es mi experiencia relacional, con quienes me relaciono. Probablemente los que están más cerca del lugar donde estoy sentado sean las relaciones más probables y los otros sean los que están del otro lado. Y eso lleva a la subgrupalidad. Este es mi subgrupo que me apoya contra el otro subgrupo. Y luego la experiencia de la totalidad del círculo, cómo se siente estar dentro de este espacio, ¿no? Estas son como las 4 dimensiones de la experiencia grupal.
Ahora, ¿cómo resolvían esto las culturas nativas? Comprendían que la visión del que está en el sur es diferente de la del norte, pero complementaria. Que la experiencia de los que están en el este y la del oeste es probablemente diferente porque están en puntos del círculo opuestos. Pero no era oposición, era complementariedad. Entonces, de todos los usos que le daban al círculo cuando se reunían a conversar y a discutir problemas de su comunidad, era que nadie podía levantarse del círculo hasta que no hubiera un consenso entre todas las opiniones de los distintos puntos del círculo. ¿Se entiende? Lógico que esto funciona si está imbuido en la experiencia grupal. Esta es mi cultura, vengo viviendo en ella, ¿no? Porque si no puedo aprender a usarlo, a armar un sindicato con eso, ¿no? Tratar de juntar más gente de este círculo hasta tener más poder que los del otro lado para que se imponga lo que yo quiero a la totalidad del círculo, ¿no? Entonces, esto funciona porque todos se entendían y entonces daban su punto de vista desde el sur y escuchaban a los que estaban en el lugar opuesto y decían, también tienes razón. Seguimos hablando sobre eso. Luego escuchaban lo del otro lado y no se levantaban hasta que la figura fuera común, el entendimiento incluyera a todo el grupo. Porque sabían perfectamente de que si de esa reunión salía, aunque fuera uno disgustado, toda la comunidad iba a sentirse mal. Porque cuando vivís en círculo, o sea, no es solamente una reunión, sino estamos todos juntos, si hay alguien con mufa, con cara de malestar, a vos te afecta. Así que hasta por más profundo egoísmo, yo quiero que vos estés bien, porque si vos estás mal, me estás embromando a mí. ¿Se entiende? Entonces quiero que estés bien, no solo por ti, sino por mí. ¿Se entiende? Entonces, esa era una de las formas. Y cerrando, y lo vamos a volver a tomar, la otra es que cada persona del círculo fuera cambiando su lugar. Eso es lo que se llama el círculo de la medicina. Primero voy a una dirección, después voy a la otra, después voy a la otra y después voy a la otra. Más allá de que mi disposición sea sentarme en el este, yo tengo que pasar por la experiencia del sur, del oeste y del norte, porque eso me permite, esto es lo que sienten mis hermanos cuando están acá. Ahora lo integré. Y como es afuera, es adentro y afuera, también va resultando en yo retomar el contacto con la totalidad de mi ser. Porque privilegio ciertos dones que me hacen percibir la realidad. Por ejemplo, un artista percibe la realidad diferente que un tipo que piensa, ¿no? Entonces resulta difícil entenderse. Pero cuando paso por la experiencia de ver el mundo como lo ve el otro, empiezo también a recuperar mi lado artístico, mi lado pensante, mi lado intuitivo. Aunque yo no tenga el desarrollo total que tiene el otro, comprendo su visión y deja de ser un conflicto de oposición con el otro para comprender que es parte de mi totalidad también.